Feliz sábado, queridos hermanos. El título de la predicación es Exhortación a la obediencia. Y lo vamos a encontrar en Proverbios 3. Vamos a desglosar estos 10 primeros capítulos, versículos, el capítulo no nos vamos hoy, versículos de la Biblia que encontramos allí un gran mensaje para cada uno de nosotros. Y una de las cosas es que el Señor allí nos dice, capítulo 3 José y capítulo 1 de Proverbios, hasta el 10 vamos a estar allí, por favor. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Una de las cosas que el Señor sabía y que conocía que nosotros íbamos a hacer esto, olvidarnos de la ley de Dios, olvidarnos de sus mandamientos. ¿Creen ustedes que es así o no? El Señor lo sabía, por eso nos lo dejó escrito, para que nosotros día a día podamos leerlo, podamos enseñárselo, como dice la palabra, enseñárselo a mis hijos, a los hijos de los hijos, o sea, una cadena, mis hermanos, a los hijos de los padres y los padres a los hijos. Bueno, es una cadena tan larga que eso nunca termina. Pero el Señor sabía que nosotros tendríamos esa tendencia a olvidarnos de las cosas y sobre todo de Dios, porque el Señor ya había pasado eso también por el pueblo de Israel. En el versículo 2 dice, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. El versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Cuando acá se dice a la tabla de tu corazón, no se refería sino a nuestras mentes, porque cuando nosotros leemos o grabamos algo, eso lo retenemos acá y siempre lo vamos a tener allí para que no se nos olvide. Y dice que átalo a tu cuello. O sea, mis hermanos, es algo que el Señor quiere que tú y yo tengamos en cuenta, su palabra, los mandamientos. Cuando nosotros tenemos esos mandamientos que el Señor nos ha dejado, esas escrituras que nosotros tenemos que escudriñar día a día, junto con las oraciones y ayuno, podamos tenerlas siempre frescas en nuestra mente y no olvidarnos del Señor. Porque somos olvidadizos. Nos olvidamos fácilmente del Señor y no es porque tengamos Alzheimer, ¿verdad, Mari? Sino porque la tendencia nuestra es esa, a olvidarnos de las cosas que son un beneficio para cada uno de nosotros. ¿Acaso el Señor quiere que después que nos creó, quiere que nosotros nos perdamos? ¿Quiere que nos pasen cosas malas? ¿Quiere que no lo busquemos? Si una de las principales cosas que Dios quiere es que nosotros busquemos al Señor día a día. El pueblo de Israel fue rescatado ¿para qué? Para que fueran a servirle, para que fueran a adorar al Señor, para que juntos y el Señor y ellos pues hicieran una nación grande, ejemplo para otras naciones. Pero el pueblo lo primero que hizo fue olvidarse del Señor.
Ya cuando estaban en Egipto, ya se habían olvidado que había un Dios que los había creado, un Dios que los había sustentado, un Dios que le había dado todo. Pero por su dureza de corazón, el Señor los dejó tranquilos, los dejó un tiempo de reflexión. Hoy el Señor está haciendo con nosotros lo mismo. Hoy el Señor nos da un tiempo, mis hermanos, para que reflexionemos, para que pensemos. El Señor viene pronto. Las estadísticas de este tiempo nos lo está dando, que el Señor viene pronto y debemos estar preparados, mis hermanos. El Señor nos hace un llamado y nos está llamando día a día para que su pueblo esté libre, esté bien y que no estemos atados a este mundo, atados a las cosas del día a día que nos atan tanto, mis hermanos, con la nueva tecnología que tenemos ahora, pues nos atan de una manera increíble, que cuando nos damos cuenta ya son las 11, 12, 1 de la mañana y estamos todavía viendo el móvil. Otra de las cosas que el Señor quiere, mis hermanos, que te dice en el versículo 4, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es interesante que nosotros pensemos en esto. Buscar gracia en Dios. Fíjense que dice buscar gracia en Dios primeramente y después ¿en quién? En los hombres. ¿Por qué será primero en Dios? Porque Dios es el que va a poner en nosotros ese querer, ese deseo de que otras personas nos puedan ayudar o nos puedan hacer cualquier tipo de favores o ayuda que podamos necesitar. Saben, mis hermanos, yo nunca me olvidaré cuando llegué aquí a este lugar de España. Nunca había viajado, bueno, he emigrado. Viajado sí, estuve en Estados Unidos, estuve por Panamá también tuvimos, pero emigrar nunca lo había hecho. Y cuando vinimos a este lugar, vinimos con un propósito de ayudar a otros. El Señor nos trajo y usó personas de nuestra comunidad, nuestra hermandad adventista, en la iglesia de allá de San Isidro, que estábamos en esa época en los frailes, y el Señor las utilizó para ayudar a 5 personas de una manera increíble, y eso nunca se me olvida. El Señor nos sustentó todos los días que estuvimos allí en los frailes, en esos días por allá, y nos sigue ayudando, nos sigue sustentando. Por eso, mis hermanos, debemos de ser fieles a nuestro Dios, buscar a nuestro Dios. Y una de las cosas que he aprendido aquí es confiar en el Señor. Eso no quiere decir que no confiaba ya, sino que ahora confío más en el Señor, porque allá también me ayudó. Allá estuvo conmigo, con nosotros, con la familia, y de muchas cosas me salvó el Señor
estando allá también. Y hoy estoy acá con un propósito, que el Señor me trajo a este lugar, y le pido al Señor día a día que me capacite, que me ayude para poder llevar adelante la misión que el Señor me ha dado. Así como hizo con Moisés. Moisés, el Señor lo capacitó. 40 años. Yo a duras penas, pues, no sé, 30, 20, 40 años para aprender, desaprender lo que había aprendido. Y le tocó ir para dirigir a un pueblo, a una nación completa después. El versículo 5, que fue el que leímos en la lectura bíblica, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es uno de los males que tenemos nosotros, mis hermanos. Nos apoyamos en nuestra propia confianza. Confiamos en nosotros mismos, de lo que he logrado, de lo que he hecho. Pero el Señor dice todo lo contrario, porque por sí solo no haces nada. Nosotros no somos nada, mis hermanos. Nosotros todo lo que hacemos es porque el Señor lo permite. Y lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos los da. Tenemos salud porque el Señor nos los da. Estamos enfermos, eso no nos lo dio el Señor. Eso no lo buscamos nosotros. Y el enemigo, pues, y ahí vamos. Pero el Señor no quiere mal para su pueblo. El Señor quiere a lo contrario, bien, que seamos cabeza y no cola. Y no es posible que un cristiano, mis hermanos, esté enfermo todo el tiempo por mi desobediencia. No porque el Señor quiere verte enfermo, no. El Señor permite que las cosas pasen para que reaccionemos, nos demos cuenta en el error que estamos metidos, y con todo y eso a veces no nos damos cuenta del error que estamos cometiendo. El Señor nos hace un llamado, mis hermanos. El versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él hará derecha tus veredas. No seas sabio en tus propias opiniones, sino teme a Jehová y apártate del mal. Qué buen consejo nos da el Señor acá. Apártate ¿de dónde? Del mal. Mis hermanos, estamos en una época que tenemos que confiar más en Dios, depender más en Dios, que era lo que el Señor quería con Moisés, enseñarle una lección de esos 40 años que había estado estudiando y preparándose en la casa del faraón en Egipto. Esa no era la lección, o sea, no era lo que el Señor quería para Moisés. Porque si no lo hubiera dejado allí y saca a mi pueblo como general del ejército de allí, y tanta gente, pues allí pues pudo haberlo hecho, pero no. El Señor quería que Moisés aprendiera la humildad, la sencillez. Por eso lo llevó a un desierto, a un monte, para que apacentara ovejas. Para que estuviera allí y viera
cómo esos animalitos necesitaban de un cuidado. ¿Y saben por qué? Porque el Señor sabía y tenía Moisés que aprender, porque iba a guiar un pueblo que eran como esas ovejitas, todos perdidos, y algunos cabezaduras y otros pues inquietos, pero el Señor quería que Moisés tuviera paciencia para guiar a su pueblo. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos esa paciencia también. Una paciencia donde podamos ser tolerables con los demás, con mis hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, donde nos rodean con los amigos, compañeros. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos ejemplos para otros. No que cuando lleguemos a un trabajo o a algún sitio, seamos nosotros la nota desonante del grupo. Al contrario, que digan, ese es un buen cristiano, ese es una buena persona. Ese que está ahí, sí, ese no trabaja el sábado, pero cumple cuando tú le dices una cosa y todo te lo hace bien, correcto. O sea, mis hermanos, que seamos, que era lo que el Señor quería que el pueblo de Israel hiciera. Que fuera un ejemplo para las otras naciones. Pero lamentablemente no fue así, mis hermanos. El versículo 8 dice, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con todas tus primicias de todo tu fruto. Entonces tu granero estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué bonitas promesas nos da el Señor aquí, mis hermanos. Honra a Jehová. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos fieles. Y yo todavía, pues bueno, no he visto ningún justo desamparado, abandonado y que se acueste sin comer. Y es una promesa que el Señor dijo y dejó escrita para que nosotros lo podamos leer y tenerlo fresco en nuestras mentes. Por eso el Señor dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón, para que no se nos olvide, mis hermanos. Somos olvidadizos, se nos olvidan las cosas, y una de las cosas que se nos olvida es levantarnos, arrodillarnos, orar y leer la palabra del Señor. Eso con facilidad se nos olvida. Y se lo digo porque yo he pasado por allí. Y es así de fácil. Y más cuando uno es más joven. Se le olvidan las cosas. O sea, no le da importancia, la importancia que debemos de darle. El Señor quiere hoy que tú y yo le demos importancia a sus mandamientos, a su ley. Mis hermanos, el Señor viene pronto. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos listos para este encuentro con nuestro Señor, va a ser lamentable para cada uno de nosotros, estando dentro del pueblo de Israel, pero a la vez perdido. El Señor no quiere eso, mis hermanos, sino que todos aquellos que están hoy aquí y alrededor del mundo estén allí para alabar y glorificar el nombre del Señor, y que cuando el Señor venga, todos juntos podamos decir, he aquí mi Señor que he esperado siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que el Espíritu Santo pueda seguir usándonos para llevar su mensaje
y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén.